Hola, buenas tardes. Soy Lorea Abad y os vengo a explicar dentro de la asignatura Biología del Cáncer Infantil el tema del diagnóstico molecular en neoplasias malignas. Trabajo en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Soy responsable de biología molecular dentro del servicio de análisis y mi trabajo consiste en hacer el diagnóstico y el seguimiento de las leucemias infantiles, que como ya sabéis y ahora veremos, es el cáncer más frecuente durante la edad pediátrica. Eh, las neoplasias hematológicas representan más del 40% del cáncer infantil e incluyen diferentes tipos de leucemias, linfomas, mieloisplasias y síndromes mieloproliferativos. La leucemia aguda es la neoplasia, como ya hemos dicho, hematológica más frecuente en niños y se origina por una serie de alteraciones genéticas y epigenéticas en una célula progenitora hematopoyética, lo que lleva a la desregulación de vías de transducción de señales que provocarán una expansión clonal y un bloqueo de la diferenciación celular. A modo de introducción y antes de meterme en la explicación de lo que es la clase, también por captar vuestra atención y interés en este tema de la biología molecular, que a lo mejor para alguno de vosotros es un poco lejano, quería comentaros o transmitiros algunas ideas que yo considero que son importantes. Aunque las tasas de curación de la enfermedad han mejorado muchísimo en los últimos años, el interés de todos nosotros sigue siendo mejorarlas todavía más. Para ello es muy importante estratificar cada vez mejor a los pacientes y que se puedan beneficiar del tratamiento más adecuado para ellos. Cuando yo comencé a trabajar en el laboratorio, el diagnóstico se basaba en la citología, citometría y ya se estudiaban algunas alteraciones moleculares, pero en los últimos años, y gracias al desarrollo de las técnicas del laboratorio, el conocimiento sobre la biología de la enfermedad ha aumentado muchísimo. Y esto se refleja en el día a día de nuestros pacientes a través de los protocolos de tratamiento. Los cambios más importantes en los protocolos de tratamiento clínicos en estos últimos años se deben a todo este conocimiento. Los marcadores genéticos juegan un papel cada vez más importante en el manejo de los pacientes con leucemia y esto es lo que hace importante ahora pues conocer un poco lo que es las alteraciones moleculares y genéticas de estas enfermedades. A modo, bueno, como unas pinceladas para comenzar, cuando nos llega la muestra de médula ósea al diagnóstico, que es sobre la muestra que vamos a hacer este diagnóstico biológico, vamos a estudiarla en base, en el laboratorio en base a criterios citomorfológicos, inmunofenotípicos y criterios citogenéticos y moleculares. Es ahí donde pone la atención la biología molecular, en estudiar estas alteraciones. ¿Qué alteraciones son las más frecuentes o presentan las leucemias? Pues presentan alteraciones numéricas que afectan al número de cromosomas que tiene la célula. Estas alteraciones se denominan aneuploidías. Pueden presentar también alteraciones estructurales o bien translocaciones cromosómicas, que son intercambio entre material genético de dos cromosomas, inserciones o delecciones, mutaciones puntuales o alteración en el número de copias génicas, bien por amplificación o por delección de zonas cromosómicas grandes. Y otras alteraciones pueden ser la sobreexpresión o infraexpresión de genes por mecanismos epigenéticos. Estas alteraciones, además de clasificar y poner nombre y apellidos a la leucemia, tienen valor pronóstico, estratifican a los pacientes en distintos grupos de riesgo, se convierten en dianas terapéuticas frente a tratamientos dirigidos y también son marcadores de enfermedad mínima residual que nos sirven para evaluar la respuesta al tratamiento en los pacientes. Como ya he comentado, en los últimos años ha habido un enorme desarrollo de las técnicas de laboratorio
Y en esta diapo solo es pues, por contar un poquito, sin meterme demasiado en la parte técnica, las técnicas que teníamos y que tenemos ahora disponibles. Hace no muchos años el estudio de la leucemia se realizaba por cariotipo, FIS y PCR convencional, y de unos años para acá se han incorporado nuevas técnicas como mapeo óptico del genoma, PCR a tiempo real, PCR digital, NGS, además de muchas herramientas bioinformáticas que ahora mismo son necesarias, lo que nos permite, como os contaba, una mejor estratificación del paciente, mejorar los protocolos clínicos para intentar, como objetivo final, conseguir mejores resultados. Em, Ahora ya me voy a meter en lo que es la explicación de la clase. He dividido la clase en tres grupos o en tres bloques diferentes. Por un lado vamos a ver la leucemia linfoblástica aguda tipo B. El segundo bloque es sobre la leucemia linfoblástica T y el tercer bloque se lo voy a dedicar al estudio de enfermedad mínima residual por PCR clonespecífica. La leucemia linfoblástica se caracteriza, como otros muchos cánceres, por la adquisición secuencial de alteraciones genéticas que conducen al inicio y al mantenimiento del clon leucémico. Así, nos podemos encontrar alteraciones primarias, son responsables del inicio del clon preleucémico, están presentes en todas las células de este clon leucémico y se utilizan para diagnosticar. Son marcadores pronóstico y nos informan sobre la respuesta al tratamiento. Dentro de estas estarían las translocaciones cromosómicas y las aneuploidías. Las otras alteraciones serían las alteraciones secundarias. Están en subclones dentro de la población leucémica, no afectan a toda la población y son necesarias para el desencadenamiento de la enfermedad. Dentro de este grupo estarían las alteraciones en el número de copias y mutaciones puntuales. Existe una fuerte relación entre alteraciones primarias y el espectro de alteraciones secundarias, que es lo que muestro en esta gráfica que aparece en este artículo de Murman. Es decir, dentro de un tipo de alteraciones primarias se pueden definir subgrupos según las alteraciones que puedan afectar, según las alteraciones secundarias que puedan tener, que pueden afectar a genes de diferenciación linfoide, a genes que afectan a la regulación del ciclo celular, a genes que afectan a la proliferación y supervivencia o a factores de transcripción. Y eso es lo que aparece representado en esta diapositiva. Lo más habitual es que una alteración sea o primaria o secundaria. A continuación, nos vamos a centrar ya en las alteraciones moleculares de las leucemias B, perdón, voy a hablar un poco de la molecular en las leucemias B. Primero voy a hablar en un primer bloque de las alteraciones moleculares y luego quería dedicar un poco de tiempo a dos entidades que son la leucemia BCR-ABL-like y la leucemia Bioder. Las alteraciones moleculares en las leucemias B, si seguimos la clasificación que he comentado antes, alteraciones primarias y secundarias, pues dentro de las alteraciones primarias vamos a encontrar algunas de buen pronóstico. Estas alteraciones de buen pronóstico son las mismas tanto en adultos como en niños. ¿Qué ocurre? Que aparecen en un 60% de los pacientes pediátricos y hasta un 5% de población adulta. ¿Y cuáles son? Pues el gen fusión ETV6-RUNS1, que se produce como consecuencia de la translocación 1221, y la alta hiperdiploidía es una neuploidía en la que el cromosoma contiene, perdón, la célula contiene entre 51 y 67 cromosomas. Se ha visto que la presencia de alteraciones secundarias, de las que luego hablaremos, como la detección del lícaros o del gen ETV6, etcétera, dentro de estos subgrupos, no cambian el buen pronóstico de estos pacientes. Como alteraciones de alto riesgo, primarias de alto riesgo, estas son igual en adultos como antes en niños. Lo que pasa es que son 4 veces más frecuentes en adultos que en niños, lo que explicaría un poco la relación que hay entre peor pronóstico y más edad. Algunas de estas alteraciones pues son el gen fusión BCR-ABL P190 que se forma como consecuencia de la translocación 922, reordenamientos del gen KMT2A y luego baja hipodiploidía
y casi haploidía, que son dos alteraciones que afectan al número de cromosomas, la casi haploidía con un pronóstico especialmente desfavorable. Perdón. Aquí he puesto otras dos alteraciones que son de mal pronóstico, que en un principio no aparecían reconocidas por la OMS, ahora ya sí que aparecen y están incluidas en casi todos los protocolos clínicos, que son el gen fusión TCF3-HLF como consecuencia de la translocación 17 y 19 y la amplificación intracromosómica del 21, ambos con un pronóstico bastante desfavorable. Otras alteraciones primarias serían el gen fusión TCF3-PBX1, el gen fusión IL3-IGH, que se produce como consecuencia de la translocación CICO14. Señalar también que cada vez se conocen más reordenamientos del gen IGH con otros genes, también con pronóstico desfavorable. Y otras alteraciones pues serían la baja hiperdiploidía y la alta hipodiploidía, también con pronósticos desfavorables. En esta diapositiva, que aparece también en el artículo de Murman, simplemente la traigo para que veáis cómo las alteraciones primarias clasifican a los pacientes en grupos de riesgo, en alto riesgo, riesgo intermedio o buen riesgo, riesgo estándar, y cómo la frecuencia de estas alteraciones es diferente en la edad pediátrica y adolescentes y en adultos. A continuación voy a hablar de algunas alteraciones secundarias. Por ejemplo, una de ellas sería la desregulación del gen CRLF2. Aparece hasta un 15% de las leucemias pediátricas, pero se presenta en más del 50% de los casos de leucemia linfoblástica con síndrome de Down y hasta en un 30% de las leucemias Bioder. En un principio se pensaba que tenía pronóstico desfavorable y luego esto se ha visto que es un poco más controvertido. En estudios se ha demostrado que el valor pronóstico de esta alteración dependía de la técnica con la que se estudiara, si se estudiaba el reordenamiento genético en sí o se estudiaba la expresión de CRLF2 midiendo el RNA mensajero. Mm, Algunos estudios demuestran o dicen que el factor de mal pronóstico no es tan revelante en el contexto de que existan otros factores de riesgo. Por ejemplo, la fusión del gen CRLF2 con P2RI8 se sabe que es una alteración secundaria. No tendría por qué estar presente en todas las células de la leucemia, podría ser solo portador o un clon de esta alteración, con lo cual parece que el valor pronóstico no sea tan determinante. Pero en cambio es muy importante diagnosticarla porque existen tratamientos dirigidos a esta alteración y en el contexto de pacientes con síndrome de Down, donde tienen tanta toxicidad los tratamientos convencionales, es muy importante tener esta opción de tratamiento. Como veis en la diapositiva, se puede producir la desregulación del CRLF2 por tres mecanismos distintos: la delección intersticial autosómica del gen PAR1, dando lugar al gen fusión del que os acabo de hablar. También se produce la desregulación por la translocación con el gen IGH del cromosoma X, o también se puede producir una mutación activadora de un cambio de aminoácido en la proteína en la posición 232 de una fenilalanina por una cisteína. Otra alteración secundaria sería la dirección intragénica del gen ERG. Se da hasta en un 5% de las leucemias pediátricas, 15% en el caso de las Bioder. Tiene un pronóstico excelente y es importante determinarla porque es un marcador ahora mismo de un subtipo de leucemia B. Se sabe que aunque se asocie con otras alteraciones secundarias de mal pronóstico, no consigue anular el pronóstico excelente de esta alteración. Otras alteraciones secundarias serían delecciones en el brazo corto del cromosoma 9, por ejemplo, la delección del gen CDKN2AB y alteraciones en PAX5. Otra alteración serían delecciones o mutaciones del gen Ícaros. Esta está presente en 15% de las leucemias pediátricas, hasta más de un 60% de pacientes con Filadelfia positivo y hasta en un 40% de leucemias Filadelfia-like.
En un principio también se tendía a pensar que tenía un pronóstico desfavorable, aunque después varios estudios han demostrado que tiene un efecto pleiotrópico, es decir, que tiene más de un efecto. Algunos estudios han visto que la detección de ícaros no anula el efecto de marcadores de buen pronóstico, como he dicho antes, como el gen fusión ETV621 o la detección del gen ERG. En cambio, se ha visto que en grupos de mal pronóstico que ya tenían otros factores de riesgo, esta elección empeora más el riesgo. En cambio, ese efecto no lo tiene en pacientes de riesgo estándar. Cuadrando con todo esto, cuando se ha estudiado la relación entre las elecciones o mutaciones en ícaros y la mínima residual, se ha visto que sí que tenía valor pronóstico en pacientes con mínima residual positiva, no así en cambio en pacientes con mínima residual negativa. Simplemente nombrar una categoría nueva o una entidad nueva que se denomina Icaros Plus, que consiste en, son pacientes de alto riesgo, donde se ve que hay delección del gen Ícaros y a esto se le suma una delección adicional en los genes CDKN2AB o en PAX5 o en PAR1 en ausencia de la delección intragénica de ERG. Esta categoría tiene especial mal pronóstico. Luego existen otras delecciones secundarias como ETV6, otras alteraciones que dejo en estas diapositivas. Y a continuación ya voy a hablar de la leucemia linfoblástica Philadelphia-like. Antes de meterme en esto, estas diapositivas anteriores donde hay mucha alteración molecular, os las dejo en las diapositivas, toda la información. Si tenéis alguna duda sobre alguna de ellas o queréis comentarme algo, por supuesto que estoy abierta a que me podáis preguntar lo que queráis, pero por no entretenerme demasiado en esta clase y que me diera tiempo a contar más cosas, he preferido dejarlo ahí recogido y avanzar en otros apartados. Como decía, a partir de ahora, en este rato voy a hablar de la leucemia Philadelphia-like. Es un subgrupo dentro de las BIODER, aunque desde la cuarta edición de la clasificación de la WHO ya aparece como una entidad independiente. Se caracteriza por tener un perfil de expresión génica similar a la leucemia Filadelfia positivo, siendo BCR-ABL negativo. Tiene un pronóstico desfavorable, aparece entre un 10 o un 20% de las leucemias B y llega hasta ser un 50% de las BIODER. Tienen gran variedad de alteraciones genéticas que conducen a una activación de la vía de las quinasas y es importante diagnosticarlas y detectarlas porque se podrían beneficiar igualmente de tratamientos dirigidos frente a dianas concretas. De ahí la importancia. ¿Qué alteraciones son las más frecuentes en la Philadelphia Like? Pues como ya he contado, bien activación de la vía de señalización JAK-STAT por sobreexpresión del CRLF2, por mutaciones activadoras en los genes JAK1 y JAK2, por reordenamientos del gen de la eritropoyetina, receptor de la eritropoyetina con los genes que veis aquí entre paréntesis, o por otras mutaciones. También se pueden producir alteraciones de clase ABL que dan lugar a genes fusión, que son el resultado de translocaciones, de elecciones intracromosómicas, inversiones en los genes ABL1, ABL2, CSF1R y la subunidad, genes de la subunidad alfa y beta del receptor del factor de crecimiento de las plaquetas. Eh, Todos estos pacientes se podrían beneficiar de tratamientos con inhibidores de tirosinquinasa y también hay otras mutaciones y delecciones en estos genes que veis. En esta diapositiva muestro esta gráfica donde pues igualmente veis un poco la distribución de las alteraciones en función de la edad y del riesgo dentro de la pediatría. Veis como en pacientes de riesgo estándar pediátricos lo más frecuente es el gen fusión P2RI8 con CRLF2 y en cambio en pacientes de alto riesgo pediátrico, tanto como en adultos, lo más frecuente es el reordenamiento del gen CRLF2 con IGH. A continuación, os voy a hablar un poco de las leucemias BIODER. El 70% de las leucemias B tienen una alteración genética conocida que establece un diagnóstico y un marcador pronóstico. Los pacientes que no las tienen, estas alteraciones conocidas, se denominan leucemias BIODER.
¿Cuáles son los marcadores genéticos de esta entidad? Pues durante los últimos años se ha puesto muchísimo foco en conocer la genética de estas leucemias. Gran variedad de técnicas, desde la citogenética más convencional hasta la secuenciación del genoma, se han aplicado para definir y conocer los marcadores de esta enfermedad. ¿Y qué se ha visto? Pues se ha visto la importancia en los perfiles de alteración de número de copias como marcadores pronóstico, microdelecciones de genes implicados en vías de claves de la diferenciación linfoide, del ciclo celular o de la proliferación, así como también se ha visto perfiles de expresión génica que han definido subgrupos citogenéticos y han identificado nuevos subgrupos de pacientes. En esta diapositiva os presento la gráfica que aparece también en el artículo de Murman, donde se plantea una propuesta nueva que integra el perfil de alteración de número de copias de 8 genes, que son estos que aparecen aquí, que pueden o no estar deleccionados y que segregarían a los pacientes de grupo citogenético intermedio, donde se encuentran la mayoría de las BIODER, en dos subgrupos genéticos. Un subgrupo genético con buen riesgo, lo que lleva a que habría un grupo de pacientes con BIODER que tendrían buen pronóstico y no habría que intensificar tanto ahí el tratamiento, se podrían beneficiar de tratamientos menos agresivos, así como otro subgrupo de mal pronóstico genético según este perfil. También señalar que los grupos citogenéticos de buen pronóstico y los de mal pronóstico no se verían afectados por este perfil de alteración de número de copias. Además, se han identificado otros subgrupos dentro de las BIODER, como es la delección monoalélica del gen ERG con excelente pronóstico, como hemos visto ya de regulación del gen CRLF2 y como también hemos nombrado ya la leucemia BCR-ABL-like. A continuación, vamos a ver un poquito la biología molecular de las leucemias T. Supone hasta un 15% de las leucemias pediátricas, tienen peor pronóstico que la AB, aunque recientes avances en la terapia han mejorado estos datos, pero se siguen tratando con regímenes de terapia intensiva. Variables clínicas como son la edad y el recuento leucocitario no tienen valor pronóstico y se han identificado numerosas alteraciones genéticas, pero no tienen un valor pronóstico claro y no se utilizan para estratificar el riesgo. El factor pronóstico determinante es la enfermedad mínima residual al final de la inducción y de la consolidación, aunque hay que tener en cuenta que tiene un patrón distinto que en las leucemias B. Esto quiere decir que pacientes con mínima residual negativa al final de la inducción tienen buen pronóstico, pero pacientes que tienen la mínima positiva al final de la inducción y se hace negativa al final de la consolidación también tienen un buen pronóstico. Se encuentran alteraciones moleculares en el 50% de los pacientes. Estas alteraciones son muy diversas y heterogéneas, como he dicho, y no tienen un factor, hay que tener en cuenta que no tiene un factor pronóstico determinante, todavía independiente. Ahora mismo lo más importante, como he dicho, sigue siendo la respuesta al tratamiento, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las recaídas se producen en pacientes con mínimas residuales negativas. De ahí la importancia de conocer un poco el valor pronóstico de estas alteraciones, ¿no? Se pueden clasificar en dos categorías principales: traslocaciones cromosómicas que provocan distintos perfiles de expresión génica y el segundo grupo serían mutaciones o deleciones que afectan a distintas vías de señalización y ciclo celular. Igual que antes, en estas diapos dejo la información sobre las alteraciones, las voy a nombrar un poco y cualquier duda pues me podéis consultar. Dentro de las alteraciones moleculares vamos a ver las translocaciones cromosómicas y las mutaciones y otro bloque de esta parte os voy a hablar de una entidad dentro de la leucemia T que es la leucemia Erliprete. Dentro de las alteraciones que son translocaciones cromosómicas, pues pueden producir reordenamientos de los genes TCR con protoncogenes, lo que daría lugar a la sobreexpresión de los protoncogenes. En este grupo veríamos reordenamientos con el gen TCR alfa delta, casi todas de pronóstico desfavorable y bastante frecuentes. También reordenamientos del gen TCR beta con protoncogenes, también con casi todas con pronóstico desfavorable. También se pueden producir reordenamientos de genes de transcripción. Aquí encontraríamos reordenamientos del gen ABL1,
con pronóstico desfavorable y que se podrían beneficiar de tratamientos con inhibidores de tirosinquinasa y reordenamientos diferentes de los de ABL1 que también implican a factores de transcripción, por ejemplo, el gen fusión SILTAL1, reordenamientos del gen KMT2A, pues, pues el SILTAL1 bastante frecuente y con un pronóstico favorable y los reordenamientos del gen KMT2A menos frecuente pero con pronóstico desfavorable. En cuanto a las mutaciones, pues señalar mutaciones de CDKN2AB, que es bastante frecuente, hasta un 70% de las leucemias lo tienen, mutaciones en el gen tumor de Wilms, uno y mutaciones inactivadoras en el gen PHF6. También se dan, como he dicho, mutaciones en distintas vías de señalización, que las dejo aquí. A continuación os voy a hablar de un poquito de la leucemia Early-T. Es un subtipo de leucemia T con un inmunofenotipo y un perfil de expresión genómico muy característico. Supone hasta un 5, un 17% de las leucemias T pediátricas y hasta un 7% del adulto. Tiene un pronóstico desfavorable, aunque es un poco mejor el pronóstico para niños que para adultos. Esta leucemia se caracteriza por tener un único origen celular, que son las células progenitoras tímicas tempranas, que derivan de una célula progenitora hematopoyética multipotente con capacidad de diferenciación todavía a línea T y a mieloide. Se ha visto que el perfil de expresión génica en estas leucemias es bastante similar al de estas células y difiere bastante del resto de leucemias T. ¿Cuáles son las principales alteraciones moleculares de estas leucemias? Pues he puesto esta tabla que resume bastante bien estas alteraciones. Vemos que afectan, igual que en el resto de entidades, a factores de transcripción, a vías de señalización, a reguladores epigenéticos y reordenamientos genéticos. Señalar que algunas mutaciones que son muy frecuentes en las leucemias T no aparecen aquí, por ejemplo, la mutación NOTCH1, en cambio son más frecuentes en esta entidad mutaciones en FLT3, en el gen de NMT3A. Y también se han identificado mutaciones que no se habían visto antes en otras leucemias T, pues se han identificado aquí, como la de mutaciones en JAK3, en el gen receptor de interleuquina 7, etcétera. Y básicamente, pues como antes, os pongo aquí este artículo, que es donde he sacado esta tabla con esta información a modo de resumen. Cualquier duda que tengáis, pues me podéis preguntar. Y, perdón. A continuación ya me voy a meter con el tercer bloque de la clase, es el estudio de mínima residual por PCR clonoespecífica. Os voy a hablar aquí de esta técnica porque aunque es para el seguimiento de mínima residual, la mayoría del trabajo se lleva a cabo sobre la muestra del diagnóstico. Entonces, esta técnica es la que utilizamos en el laboratorio para el seguimiento de mínima residual en pacientes dentro del protocolo All Together. Este protocolo se ha puesto en marcha en varios hospitales de España y cada día se están abriendo más centros y como requisito indispensable para participar en el protocolo, eh, era seguir la enfermedad por esta técnica de biología molecular junto con la citometría de flujo. Entonces, en el momento del diagnóstico es donde hacemos todo el trabajo, que ahora veréis que es un trabajo bastante exigente para el laboratorio, y os voy a contar un poco en qué consiste todo este proceso hasta que llegamos a la médula de seguimiento para estudiar y cuantificar la mínima residual. El primer paso que realizamos es amplificar e identificar los reordenamientos clonales de los genes de las inmunoglobulinas y los TCR. Aquí en esta diapo veis la tablita esta, donde os muestro todos los genes y todos los reordenamientos que estudiamos dentro de estos genes. Entonces, a partir de estos resultados y viendo si hay o no reordenamientos clonales de estos genes, sale la primera parte que es del informe, que es el estudio de clonalidad. Después de haber detectado los genes que tienen este reordenamiento clonal, la segunda parte o el segundo paso de este procedimiento consiste en la secuenciación de los reordenamientos clonales, de todos los reordenamientos clonales de cada paciente. Después de esto, se realiza el estudio y la identificación de las secuencias de estos reordenamientos. Después, el cuarto paso consiste en el diseño de los reactivos específicos
para la qPCR que después utilizaremos, que es la técnica que se va a utilizar para hacer el seguimiento de la mínima residual, y como cualquier otra técnica de laboratorio, requiere establecer un rango cuantitativo y una sensibilidad para cada qPCR de cada reordenamiento detectado. Después hay un sexto paso que consiste en la elección de las dianas de cada paciente según el protocolo, nos marca el protocolo All Together. Con todos estos pasos, del 2 al 6 sacamos la segunda parte del informe, que es el screening de genes de inmunoglobulinas y TCR para la PCR clon específica. Y por último, el último paso de todo este procedimiento es el estudio de la mínima residual, que como ya os he comentado, eso sí que se realiza en la médula de seguimiento. Entonces, como bien sabéis, en condiciones normales todos los linfocitos hacen un reordenamiento único y diferente de sus genes de inmunoglobulinas y TCR para crear un receptor que sea específico para reconocer antígenos. Como ya sabéis, la leucemia es una enfermedad que consiste en una expansión descontrolada celular en la que una célula madre da lugar a una población de células hijas. En este caso, comparten el mismo receptor, o perdón, el mismo reordenamiento de los genes Ig y TCR, lo que indicaría el origen clonal de la enfermedad, claro. Con lo cual, estos reordenamientos clonales sirven como huella dactilar o como huella molecular o- eh, para detectar esta población dentro de la médula del seguimiento. Perdón. Entonces, os voy a ir hablando un poquito de forma resumida de cada uno de los pasos. El primer paso, como ya hemos visto, es la amplificación e identificación de los reordenamientos clonales de los genes de inmunoglobulinas y TCR. Para ello nos basamos en estas dos publicaciones, que son Biomet 1 y Biomet 2, donde aparecen publicados todos los primers y los protocolos eh, que el grupo EuroMRD publicó en su momento para estudiar los reordenamientos en estos genes. Por si no lo conocéis, que supongo que sí que habréis oído hablar, el grupo EuroMRD es un consorcio europeo que estandariza los protocolos para el seguimiento de la enfermedad mínima residual en la leucemia por técnicas moleculares. Entonces, estos dos proyectos, Biomet 1 y Biomet 2, publicaron todos los reactivos necesarios y cómo hacer las PCRs para estudiar los reordenamientos de todos los genes. Aquí, a modo de ejemplo, he traído pues, el gen IGH. El gen IGH, como veis, está formado por varias familias de genes, ¿no? Entonces, hay unos segmentos que son la parte VH, que serían toda esta parte azul y gris. Luego estarían los segmentos DH y luego los segmentos JH. Lo primero que ocurre cuando se produce el reordenamiento es que uno de los segmentos de H se reordenaría con otro segmento JH, dando lugar primero a un reordenamiento de J. A continuación, lo siguiente que sería es que se reordenaría uno de los segmentos VH con el reordenamiento de J, dando lugar a un reordenamiento VDJ. Entonces, en estas publicaciones aparecen para que os hagáis una idea, para una muestra diagnóstica se necesitan montar 96 tubos de PCR con los primers o reactivos necesarios para amplificar estos reordenamientos de estos genes. Entonces, en este grupo, pues aquí podemos ver cómo, por ejemplo, para el IGH se diseñaron tres tubos diferentes con combinaciones de primers que están colocados en regiones VH y JH para producir la amplificación de los productos de PCR que sean VDJ, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva aparece, como os he contado, un ejemplo de un estudio de clonalidad, que es a lo que llegaríamos tras este screening de reordenamientos con todos estos 96 tubos de PCR, donde vemos si se ha reordenado o no de manera clonal cada uno de estos genes. En esta parte os presento las gráficas que son los electroferogramas, que son las gráficas que nos da el aparato que nos permite analizar el producto de PCR. Así podemos encontrar una situación policlonal donde vemos
que sería como la situación fisiológica sana, donde vemos en esta gráfica en el eje de las Y la intensidad de fluorescencia y en el eje de las X el tamaño del producto de PCR y en este caso vemos que hay múltiples productos de PCR con distintos tamaños y distintas intensidades. Esta sería la situación, como he dicho, fisiológica. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en este ejemplo de arriba? Pues aquí se ve que hay un único pico eh, de fluorescencia con una intensidad de fluorescencia muy alta y un tamaño único. Esto corresponde a que en la muestra de nuestro paciente hay un único reordenamiento VDJ, lo que indica que hay clonalidad. Otra situación que es posible que se dé en las leucemias es la situación oligoclonalidad, donde no hay un único pico, porque no hay un único producto de PCR, sino que se encuentran de 3 a 5 picos que corresponden a 3 o 5 productos de PCR que corresponderían a su vez a 5 reordenamientos o de 3 a 5 reordenamientos distintos VDJ. Sabemos que la leucemia puede ser también oligoclonal. Entonces, una vez que hemos hecho este screening y que tenemos determinado ya en qué genes estamos viendo clonalidad, vamos a ir a estudiar esos reordenamientos. Entonces, una vez que hemos hecho el screening y que nos hemos detectado la clonalidad en uno de los tubos que tenía una combinación de primers, ahora tenemos que ir por limitaciones técnicas a desmembrar ese tubo en todas las posibles combinaciones de primers para ver con cuál de ellas es con las que realmente se ha producido ese producto de PCR. Entonces, volvemos a hacer PCRs con combinaciones únicas de primer. Esta vez la electroforesis la hacemos en gel de agarosa. Esto es una imagen de cómo se vería el gel de agarosa, que no sé si alguno ya seguro que lo habéis visto en más ocasiones. Y esto sería el producto de PCR a modo de banda que obtenemos en esta técnica. Entonces, aquí como vemos en este ejemplo, por ejemplo, esta banda, que es un producto de PCR único, se ha detectado por amplificación con los primers o reactivos VH3-JH4. Recortaríamos físicamente esta banda dentro del gel de agarosa, lo expondríamos a un proceso de purificación y ya con ese producto de PCR purificado podríamos realizar la secuenciación de Sanger. Esta secuenciación de Sanger nos permite conocer la secuencia de nucleótidos específica y concreta que tiene ese reordenamiento que nosotros ya sabíamos que era VH3JH4. Ahora, además de saber que es este reordenamiento que se ha dado con VH3JH4, ya tenemos una secuencia de oligonucleótidos conocida para ese reordenamiento. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues utilizando distintas herramientas bioinformáticas que se encuentran en Internet, como IMGT, BLAST o Solver, introducimos la secuencia de nucleótidos y estas herramientas van a asignar segmentos génicos, los segmentos génicos concretos que corresponden a esa secuencia. De esta manera, cuando le metimos la secuencia que habíamos obtenido, pues vemos que en este reordenamiento había un gen de la familia VH3, en concreto el gen 33, el alelo 01. Además, la parte roja corresponde al segmento que corresponde a DH, en concreto el 3-3 alelo 01, y el JH4 sería el alelo 02 y corresponde a la parte que está señalada en verde. Entonces ya conocemos el reordenamiento que cómo está estructurado, ¿no? Entonces nos damos cuenta que además, no sé si veis que entre el segmento VH y el DH hay unos nucleótidos en negrita que se denominan N1, zona de inserción 1, y lo mismo ocurre entre el final de DH y JH, que sería N2. Entonces, estas son inserciones de nucleótidos al azar. Este es un mecanismo fisiológico que se produce en el linfocito para ganar más especificidad todavía contra los antígenos, ¿no? Entonces, toda esta zona es del reordenamiento donde se da esta unión de V, DH y J con las inserciones estas al azar, es lo que hacen que este reordenamiento sea específico del blasto y no lo comparta ningún otro linfocito. Sumado a este mecanismo de inserción de nucleótidos, también se produce una delección se puede producir, no tiene por qué, pero se puede producir alguna delección de nucleótidos de los segmentos VH, DH, tanto por la parte final de VH como de DH por su parte inicial como por la final.
mecanismo que igualmente sirve para que gane el reordenamiento especificidad. Entonces, esta parte del reordenamiento es en la que ahora nosotros vamos a centrar nuestro interés, nuestra atención para diseñar, perdón, uf, para, para diseñar los oligonucleótidos, que son los reactivos específicos, para hacer una PCR que después nos sirva para ir a buscar ese reordenamiento en el momento del seguimiento. Entonces, para ello seguíamos las guías de Altogether e EuroMRD, donde vamos a utilizar dos reactivos para esta QPCR que son consenso en función de que JH esté implicado en el reordenamiento y vamos a centrarnos en sintetizar y diseñar un oligonucleótido que se llama Forward que va a ir en la zona que es más específica del reordenamiento. Entonces, utilizando igual esta herramienta online, que es el Primer Plus, nos sirve para diseñar primers en la zona de interés que cumplan con las condiciones físico-químicas que deben cumplir para que después funcione la PCR. Entonces, en nuestro caso, esta es ya la parte del gen, perdón, la zona, la región de unión de este reordenamiento. Vemos como en rosa y amarillo estarían los reactivos consenso que se pegarían a la secuencia del reordenamiento y a nosotros nos toca diseñar un primer forward que se localice en una de las partes más específicas de la secuencia, que en este caso sería esta, ¿no? La zona de unión entre VH y DH. Entonces, una vez que hemos diseñado el primer utilizando esta herramienta, lo tenemos que mandar a sintetizar y comprar. Y una vez recibido en el laboratorio, llegamos a la parte de establecer el rango cuantitativo y la sensibilidad para este ensayo, ¿no? que hemos planteado en la teoría. Entonces, de manera teórica, pues ya tenemos unos reactivos que hemos diseñado, comprado o venían en el protocolo. A continuación, lo siguiente que necesitamos es realizar una curva de calibración, como cualquier técnica de laboratorio. Para ello, lo primero que necesitamos es preparar los calibradores. Como sabréis, los calibradores son muestras de cantidad conocida de un analito que utilizamos como referencia para cuantificar ese analito en muestras de concentración desconocida. En el caso de analitos más convencionales, como son la glucosa, pues los calibradores, a la vez que compras el reactivo, la casa comercial te vende el calibrador. Pero en este caso, como nuestro analito es un reordenamiento propio del blasto de cada leucemia, no existen esos calibradores comerciales y los tenemos que fabricar. Para ello, mezclamos el DNA de la muestra del diagnóstico del paciente con DNA de células mononucleadas de 8 a 10 donantes sanos. Hacemos una primera dilución en una proporción 1:10 y según las guías de molecular del grupo EuroMRD, a partir de ahí vamos preparando distintas diluciones seriadas con más DNA de mononucleadas sanas. Y así tenemos nuestros calibradores. Con lo cual ya tendríamos la curva de calibración, los reactivos y ahora lo que tenemos que hacer es montar una QPCR con calibradores y reactivos para ver si esto que hemos pensado en la teoría funciona bien en la práctica. Entonces, a través de esas pruebas y esa fase de optimización de QPCR, de establecer unos tiempos de PCR y unas temperaturas concretas que ponemos a punto, vamos a establecer el rango cuantitativo que corresponde a la parte de la curva donde los niveles de mínima residual se pueden cuantificar con exactitud y reproducibilidad. Vamos a tener a partir de ese rango cuantitativo una ecuación de la curva que nos va a permitir después hacer los cálculos en la de las muestras problema y vamos a determinar una sensibilidad que corresponden a los niveles más bajos de mínima residual que se pueden detectar pero que no son ni exactos ni reproducibles. Todos estos parámetros tienen que cumplir una serie de condiciones para que ese reordenamiento nos sirva como target a la hora de seguir la leucemia. Entonces, aquí vemos nada, lo que os acabo de contar. Vemos cómo se hace una QPCR con las distintas calibradores y gracias a estos calibradores pues establecemos rango cuantitativo, sensibilidad y curva estándar. Eh, esta técnica de mínima residual sirve hasta para un 90-95% de los pacientes. Efectivamente, hay un 5% de pacientes que se quedan fuera o bien porque
no tienen mucha variedad de reordenamientos clonales y no se consigue eh, optimizar ninguno, o bien que es más raro, pues porque no tenga ningún reordenamiento clonal, que puede pasar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el repertorio de reordenamientos clonales no sea demasiado extenso, y a la hora de optimizar por las condiciones en sí o la naturaleza de ese reordenamiento que no sea demasiado específico o que sea difícil de hacer una qPCR, no se consiga optimizar el target. Pero para los casos en los que haya diversidad, el protocolo también te marca cómo elegir esos targets que van a servir para cuantificar mejor la mínima residual. Cada paciente debería tener por lo menos dos marcadores de dos genes diferentes con un rango cuantitativo mayor o mínimamente de 10 a la menos 4. Es verdad que si la segunda diana de un locus no es diferente, si la segunda diana en un locus o en un gen diferente no es posible, es aceptable que existan dos marcadores del mismo locus. También para los casos donde la diversidad de reordenamiento sea limitada y no es posible tener un segundo marcador con un QR 10 a la menos 4, se acepta que el primer marcador tenga un QR 10 a la menos 4 y que el segundo tenga un rango cuantitativo de 5 exponencial a la menos 4 y una sensibilidad de 10 a la menos 4. Así, para un único marcador, cuando solo tengamos un marcador, porque no es posible conseguir otro con un QR 10 a la menos 4, un resultado de mínima residual no detectable es aceptable para estratificar el paciente siempre que ese gen sea clonal. Si el gen este es oligoclonal, un resultado negativo no sería aceptable. Y ya por último, en los casos donde no haya marcadores con un QR de 10 a la menos 4 y con el objetivo de poder incluir al mayor número de pacientes posible, se puede hacer el análisis con marcadores con QRs peores. El requerimiento mínimo para la cuantificación de la mínima residual de estos pacientes sería que tuviera un QR al menos igual que el threshold clínico subgenético del paciente según el protocolo. Entonces, al final del diagnóstico, y al final de todo este estudio, sacamos la segunda parte del informe, que es el screening de genes de inmunoglobulinas y TCR para el seguimiento por clona específica, donde informamos de qué reordenamientos cumplen estas condiciones que marcan el protocolo y en qué genes están, ¿no? Pues en este caso, en este ejemplo, pues serían un reordenamiento en el gen dos reordenamientos, perdón, en el gen IGH, y un reordenamiento en el gen TCR delta. Y viene también señalado en este informe de screening el rango cuantitativo que hemos obtenido para cada uno de ellos y la sensibilidad, teniendo en cuenta que si se van a utilizar para ser target, deben cumplir mínimo las condiciones que marcan las guías. Este sería el ejemplo de uno de nuestros informes. A continuación, sería ya el último paso de este proceso tan largo, que es el seguimiento de mínima residual, que esto sí ya se realiza en la médula de seguimiento. En esta médula lo primero que vamos a hacer es la determinación del gen de la albúmina en la muestra problema. Para ello montamos una qPCR que, como cualquier qPCR, nos va a dar un CT, que es la unidad de la cuantificación de la qPCR, que gracias a una curva de calibración podemos transformar en una cantidad de albúmina. ¿Para qué nos sirve este gen? Pues para cuantificar de manera más exacta el DNA, para evitar exactitud, errores de pipeteo, perdón, y para detectar la presencia de posibles inhibidores de la PCR. Después, en la muestra problema, en el DNA extraído de la médula del seguimiento, realizaríamos nuestra qPCR para cada reordenamiento que hemos seleccionado en el momento del diagnóstico. Obtendremos igualmente un valor de CT para ese reordenamiento target, que llevaremos a la curva de calibración que hemos calculado, y así tendremos una concentración de reordenamiento, que será el valor de mínima. Simplemente señalar que este no es el valor de mínima que vamos a informar. En realidad informamos el valor de mínima corregido, que es el que obtenemos haciendo referencia a la cantidad teórica de 600 nanogramos de albúmina que debería haber por cada pocillo, para lo que aplicamos la siguiente fórmula. El valor de mínima residual obtenido como concentración de reordenamiento lo dividimos
por la cantidad de albúmina real que había en el pocillo donde hemos determinado este reordenamiento y lo multiplicamos por 600 nanogramos, que sería el valor teórico que tendría que haber en el pocillo, y así conseguimos normalizar, como si dijéramos, a 600 nanogramos de albúmina cualquier valor de mínima residual y que no se vea tan afectado por limitaciones de la técnica, como pueden ser que la cuantificación del DNA no sea tan exacta o, como he contado antes, errores en el pipeteo. Entonces, estos serían algunos ejemplos de resultados de mínima residual. Podrían ser mínimas residuales no detectables porque no presente amplificación o porque la amplificación esté muy por debajo del rango de sensibilidad que hemos definido. Esto sería un ejemplo de cómo lo informaríamos. Por ejemplo, en este caso sería el gen TCR gamma, el reordenamiento el que veis aquí, con un rango cuantitativo el que hayamos detectado y una sensibilidad que hayamos alcanzado, y como comentario el resultado mínima residual no detectable. Dentro de una mínima, de un resultado de mínima residual positivo, tenemos dos categorías: el positivo cuantificable, que serían los valores superiores al rango cuantitativo del ensayo, donde podíamos detectar y calcular con exactitud y reproducibilidad el valor. Este es un ejemplo, ¿no? Donde pues informamos el gen, el reordenamiento concreto, tanto el rango cuantitativo como la sensibilidad alcanzada para la qPCR que hemos optimizado para este reordenamiento, y el valor de mínima que hemos obtenido, y lo hemos categorizado, puesto que se podía cuantificar, como mínima residual positiva cuantificable. Existe otra categoría dentro de las mínimas residuales positivas, que serían las no cuantificables, que es cuando los CTs, perdón, se encuentran entre los valores de rango cuantitativo y sensibilidad. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Estaría hoy disponible para las dudas que tengáis y nada, gracias.